Me da mucho gusto saludarlos a todos y poder tener este tiempo con cada uno de ustedes. Los saludo desde el caluroso verano de México, de Cuernavaca, pero muy contento de poder eh, pasar este tiempo de aprendizaje con cada uno de ustedes, hermanos. Eh, el pastor Marcos de Melo, como ustedes saben, que está a cargo de esta clase de consejería pastoral, nos ha pedido al hermano pastor Abelardo Alarcón, al pastor Ausencio Arroyo y a su servidor, que le apoyemos compartiendo algunas de las clases que se están dando. Y bueno, con mucho gusto hemos aceptado. En este caso, a mí me tocó compartirles dos clases. La de hoy se llama Acompañamiento a enfermos terminales y la próxima, que será el miércoles siguiente, estaremos abordando el tema de acompañamiento y consejería a, a personas en duelo. Así es que bueno, son temas difíciles tal vez de tratar, no son temas cómodos, no son temas que nos parezcan gratificantes en sí, pero son muy importantes, muy necesarios, ¿no? Como todos los que se han abordado a lo largo de las anteriores 6 clases que llevamos en este curso. Así es que bueno, hermanos, a los que conozco personalmente y a los que no, pero por este medio tengo la oportunidad, con la ayuda de Dios, de compartir, pues les doy la más cordial bienvenida a esta clase número 7 y espero en Dios que podamos disfrutar de este tiempo, aprender juntos. La modalidad de la clase será como en las veces anteriores, se estará compartiendo en aproximadamente 45 minutos la clase propiamente. Después de ello se dará un tiempo para preguntas o comentarios finales. Así es que, mientras tanto, pues vamos a iniciar obviamente con una oración, como también acostumbramos a hacer, ¿verdad? Poner en manos de Dios este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que donde ustedes están, hermanos de Ecuador, de Argentina, de Uruguay, eh, de Brasil, creo que todavía no veo conectado a nadie, pero espero que no tarden en unirse a nosotros. Vamos a orar juntos al Señor. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y oremos al Señor. Amado Dios y buen Padre, en este día te damos gracias por tus bendiciones. Estando a mitad de semana, tú nos has cuidado en nuestro salir y entrar, nos has preservado con vida y con la oportunidad, Señor, de seguir aprendiendo de ti y seguir en la intención de ayudar a otros, de acompañarlos, Señor, en sus necesidades, sobre todo espirituales. Esta clase de consejería pastoral estoy seguro que ha sido de mucha bendición para los que han sido parte de ella, pero esperamos sobre todo que sea de bendición para aquellos hermanos y hermanas de nuestras comunidades de fe y aún más allá, nuestros conocidos, familiares, las personas que tú nos pongas enfrente, Señor, para acompañarlas, para servirles, que usemos estas herramientas para estar con ellos y en tu nombre, Señor, ser fieles compañeros de sus crisis, de sus luchas, de sus descalabros, de sus pérdidas, de sus enfermedades. Bendice este tiempo y que lo que aprendamos, lo que digamos, sea conforme a tu voluntad y para bendición de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. La clase de hoy, como he adelantado ya, se llama Acompañamiento a enfermos terminales. Y bueno, en el transcurso de nuestras vidas tal vez nos toque acompañar a hermanos de la iglesia o a personas en nuestro entorno familiar, amistoso, laboral, que desgraciadamente han recibido la noticia de una enfermedad incurable, de una enfermedad que todavía no hay forma de sanar. Y bueno, casos como estos sabemos de muchos y sabremos de muchos más, desgraciadamente. No podemos hacer tal vez lo que quisiéramos, como brindar sanidad en nombre del Señor, pero lo que sí podemos hacer es acompañar a los enfermos terminales en sus últimos días, meses,
de vida y en nombre de Jesús, pues ser de bendición para sus vidas y para sus familias también. Eh, Hablamos de acompañamiento, hermanos, porque como ya se ha aclarado en anteriores ocasiones, hay que tener cuidado al usar la palabra consejería porque se puede malentender como que nuestra labor es sobre todo dar consejos, no dar recetas. Hablamos de acompañamiento porque finalmente, sea a través de palabras, sea a través de acciones, es importante tener referencias del conocimiento, no solo de la palabra, sino también del ser humano, de sus circunstancias, de su psicología, por lo menos a grosso modo, tener elementos que nos ayuden a brindar compañía, una compañía que sea de bendición, que sea de provecho, que sea de ayuda, porque de eso se trata finalmente. Así es que bueno, haciendo esa aclaración, vamos a avanzar en esto, hermanos. En la palabra se nos dice algo que yo considero muy importante, ¿no? El Señor es nuestro consuelo, dice la palabra en 2 Corintios 1:4, como cita también Klimber en el libro de referencia que hemos estado usando, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Qué importante es, hermanos, estar dispuestos a acompañar a los atribulados. Qué importante es que juntos estemos en la plena disposición de ayudar al que sufre. Y hay un autor de nombre Paul Claudel que escribió alguna vez: el Hijo de Dios no ha venido a destruir el sufrimiento, sino a sufrir con nosotros. No ha venido a destruir la cruz, sino a tenderse en ella. Esta frase yo la he recordado en momentos de sufrimiento y cuando he tenido también que acompañar a hermanos de la fe o a personas que Dios puso en mi camino en situaciones de sufrimiento. El sufrimiento es una de las cosas que son difíciles de explicar y que sin embargo son parte de la vida. Muchas veces tenemos una fe inocente que pretende afirmar en Dios que todo sufrimiento humano, cuando estamos cerca del Señor, será eliminado y ya no estaremos más expuestos en el futuro a eso. Y sin embargo, eso, pues la práctica nos deja en claro que no es cierto. Por eso es que me llama mucho esta frase y la comparto con ustedes. Finalmente, sabemos de forma muy segura que Jesús vino y no ha destruido el sufrimiento, no lo hizo cuando vino, aún no lo hace, lo hará como Apocalipsis 21 lo afirma, ¿no? Ya no habrá más dolor, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas viejas pasaron. Eso sucederá, pero aún no sucede. Pero lo que sí hizo fue sufrir con nosotros. Él entiende nuestro sufrimiento. Lo que sí hizo fue tenderse en la cruz que muestra de una forma contundente el sufrimiento humano. Él lo asumió, bebió esa copa totalmente para unirse a nosotros y en semejanza de nuestro dolor comprendernos perfectamente. Así es que el compañerismo a alguien que sufre específicamente, a alguien que está en una situación grave de enfermedad terminal, pues tiene un marco de referencia desde nuestra fe cristiana que vale mucho la pena recordar, que es Jesucristo. Él es el mejor compañero ante el sufrimiento porque Él sufrió todos los horrores que nosotros hemos sufrido, pudiéramos sufrir o incluso ni siquiera sufrir ni imaginar, pero Él ha asumido todo el sufrimiento humano sobre su cuerpo. En esa esperanza y en esa convicción podemos pretender e intentar cada día mejor ser buenos compañeros del que sufre. Así es que bueno, vamos a entrar, hermanos, de lleno al tema de hoy. Estar frente a la muerte, hermanos, es una de las cosas que como humanos tenemos que hacer, nos guste o no. Sin embargo, a pesar de que la muerte y el sufrimiento, como hemos dicho, es algo muy seguro, es algo inevitable, pues no es algo que queramos hacer. En la hora de dolor es indispensable entonces tener compañía, ¿no?
una compañía cálida que nos fortalezca. Nosotros podemos ser esa compañía, pero para hacerlo debemos conocer el proceso emocional de la crisis y contar con el carácter que pueda ayudar a que se llegue a una buena muerte o a una aceptación de la pérdida. Como decíamos hace un rato, no podemos sanar a un enfermo terminal, pero sí podemos acompañarle de forma adecuada y con el conocimiento, la preparación, la oración necesaria, podemos, hermanos, incluso ayudar al enfermo a que tenga una muerte buena, ¿no? En nuestro mundo occidental, hermanos, la muerte es algo a lo que se le rehuye cada vez más. No sé si ustedes tengan en su memoria, los que tengan tal vez más de 30 años, que ha habido cambios respecto a la forma de acercarnos a la muerte. Yo recuerdo en mi infancia que cuando había un funeral, los niños andábamos ahí, alrededor el ataúd, en el tiempo de velorio, como se le llama, y estábamos viendo la muerte, digámoslo así. No nos evitaban ese encuentro con la muerte, incluso en las zonas rurales se cuenta de que ante la muerte los niños tenían oportunidad de acercarse a los muertos y de tocarlos, y eso cada vez se omite más, eso cada vez se evita más, incluso el tiempo de funeral, el tiempo entre la muerte de la persona y la sepultura cada vez se acorta más. Pareciera que queremos cuanto antes posible desaparecer de nuestra vista a la persona que ha fallecido, porque la muerte nos asusta mucho. Y como estamos en un entorno en donde la vida, el placer, el disfrute se valora mucho, pues la muerte, el sufrimiento es algo que queremos omitir, queremos evitar por lo menos enfrentarnos a ello. Por eso es que también, entre otras cosas, nos damos cuenta de cada vez que hay muchas personas influidas por ese deseo de prevalecer, de no, por lo menos, representar explícitamente los años que han pasado por ellos y recurren a cirugías o a tratamientos médicos para amortizar, digámoslo así, el paso de los años en sus cuerpos, en sus rostros. Le huimos a la muerte, pero la muerte no nos huye a nosotros. Hay que enfrentarla entonces. Cuando una persona está moribunda, cuando una persona está con una enfermedad terminal, necesita ser acompañado y no podemos rehuir a esa responsabilidad. Tal vez no sea el momento o el tiempo más disfrutable en sí, pero nosotros como cristianos somos llamados a llevar a cabo esa labor pastoral también. Así es que debemos de enfrentarnos a esa realidad. Hay que afrontarla, ¿no? Es un hecho ineludible, siempre ocurre la muerte, pero hay que saber, pues, aprender a plantear este tema desde diferentes ángulos y perspectivas, como vamos a tratar de hacer hoy también. También es importante entender que el afrontar la muerte, hermanos, se tiene que hacer en el caso de nosotros, los que estamos preparándonos para el acompañamiento y que ya lo estamos ejerciendo tal vez, es que se debe dar en una doble vertiente. En primer lugar, pues atendiendo al enfermo en sí, pero también por otro lado a sus seres queridos, a sus seres amados que están en torno también a él y que sufren obviamente esa realidad. ¿Sí? Hay una frase que resume bien esta necesidad de afrontar la muerte, morir. Todos vamos a morir. El asunto es morir bien. Muere bien quien vive bien. Ojalá que todos tengamos la bendición de morir bien. Y para eso pues hay que vivir bien también. Debemos plantearnos algunas metas, hermanos, de la atención a personas con enfermedad terminal. Esas metas pueden ser, entre otras, que el enfermo terminal siga siendo productivo todo el tiempo que pueda y tenga verdadera calidad de vida. Fíjense qué importante es esto. Nosotros debemos propiciar en medida de nuestras posibilidades que la persona con una enfermedad terminal siga siendo productivo todo el tiempo que pueda. A veces tenemos la idea de que cuando una persona llegó al final de sus días están contados, pues ya no debería de hacer nada de las cosas que regularmente hacía. Y en realidad es todo lo contrario. Mientras las fuerzas de él debería de seguir trabajando, si es que
lo había estado haciendo, seguir teniendo sus espacios en donde se sentía valioso, se siente valioso o productivo. Y además de eso, pues tratar en lo posible de que hasta el último día, hasta el último respiro, su vida sea de calidad. Lo otro es ayudar al enfermo terminal y a sus familiares que conserven su calidad de vida personal, las relaciones intrafamiliares y que se preparen para despedirse en paz. Hay que afrontar esa realidad de la muerte inminente, pero al afrontarla de manera frontal y preparada, pues se puede evitar un sufrimiento mayor, ¿no? A veces que cuando hay una situación de esas, parece que incluso la vida de la familia debe de hacer una pausa y dedicarse exclusivamente a girar en torno a la enfermedad terminal de la persona. En realidad no necesariamente, en medida de lo posible, la calidad de vida tanto del enfermo como de sus relaciones cercanas, pues debe de tratar de seguir adelante, ¿no? Con las modificaciones necesarias, por supuesto. Lo tercero es ayudar a elaborar el duelo a quienes han tenido una pérdida. Los familiares, una vez que la persona haya fallecido, pues necesitan elaborar un duelo, pero también el enfermo terminal necesita elaborar un proceso por el cual tiene que pasar, que más adelante lo vamos a comentar brevemente. Finalmente, hermanos, ayudar al paciente terminal y a sus familiares a encontrar paz espiritual que les permita continuar con su vida, ¿sí? Hay una disciplina que estudia y enseña sobre la muerte que se llama tanatología, que vale la pena acercarse a ese conocimiento, hermanos. Incluso hay algunos institutos, universidades que brindan diplomados respecto a la tanatología, y no estaría mal, lo digo entre paréntesis, que nos interesáramos en participar de algún curso de tanatología, como algunos hermanos que yo conozco lo han hecho y ahora son de mucha bendición a la iglesia y específicamente pues a personas que han pasado por una situación así. Esas son las metas, hermanos, de la atención a personas con enfermedad terminal que se proponen. Estas 5 metas se proponen que debemos de plantearnos. Por otro lado, hermanos, hay que tomar en cuenta estos derechos del paciente terminal, ¿sí? El paciente, el enfermo terminal tiene derechos y hay que respetarlos. Y vamos a ver en esos derechos, fíjense cómo nos pueden ayudar mucho a entender cuál es nuestra labor y también cuáles son nuestros límites. El primer derecho es, tengo derecho de ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento de mi muerte. Se sigue siendo ser humano. Tengo el derecho de mantener una esperanza, cualquiera que sea esta esperanza. Obviamente, en el caso nuestro, los cristianos, pues sabemos cuál es esa esperanza. Pero todo enfermo terminal tiene derecho a mantener una esperanza, hermano. Tengo el derecho a expresar a mi manera mis sufrimientos y mis emociones por lo que respecta al acercamiento de mi muerte. Cuando una persona está en una situación así de delicada y de dolorosa, pues obviamente va a expresar, hermanos, de varias formas su sufrimiento, sus emociones, y tiene derecho a hacerlo, no hay que limitarlo. Tengo el derecho también de obtener la atención de médicos y enfermeras, incluso si los objetivos de curación deben ser cambiados por objetivos de confort. Cuando ya no hay opción de curación, de sanidad, pues sí puede haber el mayor, digamos, iba a decir otra palabra, pero la voy a cambiar, la mayor tranquilidad, el menor dolor posible. Tengo el derecho de no morir solo, tengo el derecho de ser liberado del dolor, no hay por qué sufrir si no es necesario, si se puede evitar a través de analgésicos. Tengo el derecho de obtener una respuesta honesta, cualquiera que sea mi pregunta, fíjense qué importante es esto. Tengo el derecho de no ser engañado, ¿verdad? Y sigue diciendo en la siguiente diapositiva, tengo el derecho de recibir ayuda de mi familia y para mi familia en la aceptación de mi muerte. Tengo el derecho de morir en paz y con dignidad. Tengo el derecho de conservar mi individualidad y de no ser juzgado por mis decisiones que pueden ser contrarias a las creencias de otros. Tengo el derecho de ser cuidado por personas sensibles y competentes que van a intentar comprender mis necesidades y que serán capaces de encontrar algunas satisfacciones ayudándome a enfrentarme con la muerte. Y finalmente, el enfermo terminal puede decir, tengo el derecho de que mi cuerpo sea respetado
después de mi muerte. ¿Qué les parece? Estos son derechos de los pacientes terminales que incluso se difunden entre los hospitales y entre el personal médico y de enfermeras que los atienden, ¿no? Hay que tomarlos en cuenta, hermanos. Nosotros también, al hacer nuestra función pastoral, debemos de considerar estos derechos. Eh, para poder acompañar a un enfermo terminal y a los dolientes, por supuesto, a la familia en torno al enfermo terminal, hay que tomar en cuenta, hermanos, que una persona en esas circunstancias pasa por algunas fases que cuando las comprendemos, pues le podemos ayudar mejor y podemos omitir cometer errores, ¿no? Tal vez en nuestra intención de acompañarle. El paciente, ¿no? El enfermo terminal, queda impactado ante la posibilidad de su final, ¿no? Debe ser terriblemente doloroso y difícil de aceptar esa situación. Pueden aparecer culpas, pueden aparecer eh, enojos, pueden aparecer pues muchas inquietudes que incluso son difíciles de expresar. La muerte, pues no es solamente la muerte del cuerpo, hermanos, es la muerte de todo lo que somos, es el final de los anhelos, de los sueños, de los trabajos, de ser parte de una familia, una pareja. Se acaba todo cuando se muere. Se muere todo lo que somos y dejamos de ser del todo para los que dejamos en vida. Es dolorosa, por eso es difícil esa terrible separación. Y estar en la sala de espera, en la antesala de la muerte, como lo están los enfermos terminales, pues le enfrenta a la muerte de una forma muy, muy difícil. La muerte rompe la fantasía de ser inmortales que todos los seres humanos tenemos, hermanos. ¿Cuántas veces hacemos planes? ¿Cuántas veces nos imaginamos en una vida larga, llena de cosas buenas, de logros, y no nos viene a la cabeza que podemos morir en cualquier momento? Cuando un enfermo terminal se ve ante la realidad de su muerte inminente en un tiempo corto, pues es terriblemente difícil. Hay una autora de nombre Elizabeth Kubler-Ross que nos aporta 5 fases a las que se enfrenta una persona en estas circunstancias y las voy a compartir brevemente, hermanos. ¿Sí? Las fases son las siguientes. Voy a explicar brevemente cada una de ellas. En el material que se les va a compartir está incluida la explicación de cada una de ellas, mucho más amplia de lo que lo voy a decir yo. La fase primera, que es la de la negación, hermanos, es algo que es muy probable, casi en todos los casos será. O sea, esa reacción de decir, no, yo no, no puede ser verdad que esté enfermo, no puede ser verdad que me quede tan poco de vida, no puede pasarme a mí. Es una negación tan angustiosa que es más típica del paciente que es informado. Fíjense qué grave es esto y qué delicado. Cuando un paciente, cuando una persona es informada de forma brusca, prematura, por alguien que no le conoce bien, que no es de su familia tal vez, que no tiene una relación cercana con él, y cuando lo hace así de forma rápida, como para acabar de una vez, sin tener en cuenta la disposición del paciente, pues es aún mucho más grave, hermanos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando nos toca a nosotros tal vez dar esa clase de noticias o asesorando a quien en su momento tal vez tenga que darlas. Hay que ser muy cuidadosos. Es una noticia que se tiene que dar, por supuesto, pero hay que buscar la mejor forma de hacerlo, sin apresurarnos. Sí, la negación, hermanos, por lo menos parcial, es casi, como decía hace un momento, generalizada en todos los pacientes. Y no solamente se da al principio, sino que se vuelve eventualmente como cualquiera de las otras 4 fases, hermanos, porque no se dan en el orden en el que están ahí apuntadas en la pantalla. O sea, esas fases, como dice la aclaración al final, se van a dar y después vuelven y aparece la negación y después se va y después vuelve otra vez la negación, aparece la aceptación y se da una regresión a la negación. Son fases que se dan, pero que no necesariamente se dan de forma ordenada, no hay que esperar eso. La negación es un mecanismo de defensa.
que usamos o que usa la persona desahuciada ante esa noticia inesperada, obviamente, ¿no? Es una forma en que el paciente tiene para recobrarse, para no ser tan avasallado con esa realidad. Eventualmente el enfermo podrá verbalizar lo que ahora sabe y aceptar, ¿no? O enfrentar esa realidad, pero de entrada es muy normal que se dé y nosotros debemos de comprenderlo. La segunda fase, hermanos, es la ira. Cuando no se puede seguir manteniendo la fase de la negación, se sustituye por ira, envidia, resentimiento. La pregunta que surge sobre todo es, ¿por qué yo? ¿Por qué no a tal persona? Hay tanta gente mala en el mundo, hay tantas injusticias. ¿Por qué me vino a pasar a mí, que tengo hijos chiquitos, que tengo un esposo que me quiere? En fin, en esta fase de la ira, hermanos, pues obviamente la ira pues provoca una situación muy tensa, muy difícil de tolerar, tanto para la familia como para el personal médico, si es que está atendido en algún hospital, en alguna clínica. Eh, la ira pues genera gritos, violencia tal vez, un ambiente no grato en torno a los que están ahí. Sin embargo, pues eh, la, la realidad es esa y hay que enfrentarla también. Eh, Cuando nosotros como pastores, como hermanos, visitamos a un enfermo, hermanos, y este nos rechaza, porque está en esta fase de la ira, no hay que alejarnos de inmediato, hay que insistir cálidamente, con respeto, que solo se le quiere hacer saber que se estará junto a él para acompañarlo. No hay que tomarlo personal, hermanos. ¿Verdad? A veces se toma personal, no, es que no quiere hablar conmigo, y pensamos que es un rechazo a nosotros. No, no es un rechazo a ti, es un rechazo a su realidad. Esa ira surge de que rechaza su realidad, de que está enojado con esa realidad que le está sucediendo. Nosotros hay que ser muy pacientes y tolerantes al respecto. Eh, Hay que procurar evitar errores, hermanos. Fíjense que desgraciadamente, al no estar preparados para acompañar a un enfermo terminal, podemos terminar diciendo cosas como, pues mejor pórtate bien, si no, no habrá privilegios. O podremos decirle tal vez, oye, entre cristianos la ira es un pecado, no te enojes, eres cristiano, ¿verdad? Podemos tal vez decirle, oye, trata a los demás como quieres que te traten, esa clásica frase, ¿no? Tratando de acallar su ira. O tal vez esa típica reacción de quererle ayudar, entre comillas, al enfermo terminal, contándole nuestras propias penurias, como si nosotros fuéramos los personajes, o mejor dicho, los que necesitamos el acompañamiento, y podemos llegar a decir, oye, si tú crees que te ha ido mal, deja que te cuente lo mío, deja que te cuente lo que yo pasé, ¿ah? Entre otras frases por el estilo. Debemos de ser muy cuidadosos con eso. La, la tercera fase es la negociación o el regateo. En esta fase, hermanos, lo que se quiere hacer es pues posponer los hechos, ¿verdad? El enfermo terminal quiere ampliar el plazo de vencimiento, ¿no? De su extinción, de su muerte, y pues puede el paciente, el enfermo, tratar de negociar con el médico, con la familia o incluso y sobre todo con Dios, ¿verdad? Oye, mira, si yo me voy a portar bien, ahora sí voy a hacer las cosas correctamente, pero dame más vida, ayúdame para que pueda sanar, hagan lo indispensable para que yo pueda salir de esta situación, ¿sí? Eh, Tal vez se compromete, ahora sí voy a perdonar a los que me ofendieron, ahora sí voy a la iglesia, ahora voy a hacer ejercicio, ahora sí me voy a cuidar, voy a dejar de comer esto y aquello que me hacía tanto daño, voy a dejar de tomar esto y aquello que me ha afectado tanto. Tratan de negociar su situación, ¿sí? Y como decía hace un momento, la mayoría de las negociaciones se hacen con Dios y se guardan en secreto, ¿verdad? No se expresan abiertamente. La cuarta fase, hermanos, es la depresión. Cuando el enfermo está desahuciado y no puede seguir negando su enfermedad, su insensibilidad, tampoco puede seguir aparentando fortaleza,
Su ira y su rabia pronto son sustituidas por una gran sensación de pérdida. Bueno, se acabó. Ciertamente voy a morir, ciertamente me voy a extinguir, esto se va a acabar. Esta fase de la depresión obviamente es muy diferente a una depresión que no tiene que ver con una enfermedad terminal y hay que entenderlo así, ¿verdad? Esta depresión es parte del proceso, hermano. Fíjense qué importante es entender esto. Es parte del proceso. Cuando alguien está en esa situación de depresión, pues se está preparando para lo que va a suceder en el futuro. Va a morir y va a perder todo lo que es, lo que ha tenido. Es una situación tremendamente difícil de afrontar y sentirse apesumbrado, sentirse desanimado totalmente, sin ganas tal vez por momentos de hacer absolutamente nada, es completamente normal ante una situación así. Cuando un enfermo terminal está pasando por esta etapa, es importante obviamente acompañarlo y permitirle expresar su dolor, porque cuando se le permite expresar su depresión, es más fácil que encuentre la aceptación final, que es la quinta fase. La quinta fase, que es la aceptación, es cuando pues ya el enfermo ha tenido tiempo de asumir su situación, se le ha ayudado a pasar por las 4 fases antes descritas, aunque repito, vuelvo a recordar entre paréntesis que no se dan en ese orden necesariamente y puede haber reincidencias, ¿no?, en pasar en una de esas fases que son parte de ese tiempo de aceptación finalmente. En esta fase de la aceptación, hermanos, pues ha tenido la oportunidad el enfermo de llorar, de gritar, de expresar su ira, su frustración, se ha podido desahogar abiertamente, si es que se le ha acompañado de forma adecuada, si es que se le ha permitido, como tiene derecho. Recordemos que uno de los derechos es ese, a descargar todo su dolor. Se sentirá en esta fase de la aceptación cansado y débil, sentirá la necesidad de dormitar a menudo. No hay que pensar que está en un estado de felicidad. Aceptación no significa felicidad, pero sí significa, hermanos, que en esta fase el paciente ya está preparándose para lo inevitable. Y el paciente, el enfermo en esta etapa, hermanos, lo único que necesita es que haya alguien a su lado. Y no necesariamente que hable, sino tal vez en silencio. El contacto con las manos del ser amado es una de las mejores formas de expresarle nuestra solidaridad y presencia amorosa, ¿no?, a una persona que está en esta fase. ¿Sí? Los enfermos terminales mueren con más tranquilidad si se les ayuda a desligarse lentamente de las relaciones importantes de su vida, hermanos. ¿Sí? Hay quienes, o se ha dicho, y creo que tiene razón, de que al final de nuestros días volvemos al principio, en ese ciclo de la vida. Cuando nacemos, hermanos, todo nos daban, ¿verdad? Nos alimentaban, nos cargaban, nos cuidaban, nos cambiaban. El enfermo terminal en sus últimos días necesita recibir y nada más. Ya ha trabajado, ha dado, ha disfrutado, ha sufrido, ahora vuelve al principio. Y es importante en esta fase de la aceptación estarle brindando y brindando y dándole los últimos días de su vida lo que él necesite amorosamente. Cuando dejamos que Dios y los demás nos ayuden a perdonarnos, a enmendar nuestros errores, pasamos de esta etapa de la depresión a la aceptación. Qué importante es acompañar y ayudarle a un enfermo terminal a perdonar, hermanos, a enmendar en lo mayor posible los errores también para llegar a la aceptación. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuando un enfermo está en la fase de aceptación? Bueno, por ejemplo, si tú te das cuenta que el enfermo agradece los pequeños favores, ponerle un poco de agua en los labios, cuando te das cuenta que el enfermo está en conexión con la creación de Dios y sonríe al verla por momentos, cuando ves en su rostro paz consigo mismo y con los demás, cuando se despierta descansado y deseoso de seguir la vida el tiempo que tenga, cuando siente el valor de arriesgarse de nuevo, cuando puede decir sí y no, cuando debe decirlo, ¿verdad? Cuando está dispuesto a amarse y a perdonarse si cometió errores, entonces
está en la fase de la aceptación. Cuando es capaz de dar y recibir amor, cuando notas que se siente agradecido con Dios, son síntomas, hermanos, de que ese enfermo terminal está en la fase de la aceptación. Quiero compartirles, hermanos, después de esta breve descripción de las 5 fases por las que pasa un enfermo terminal, algunos consejos sencillos de qué hacer para ayudarle al enfermo terminal en cada una de las fases. En la primera fase, que es la fase de la negación, lo que podemos hacer para ayudarle a que pase a la siguiente es amarle como es, no tratando de cambiarla o arreglarla, ayudando con cosas simples que demuestren que le comprendemos, permitirle que siga en su negación mientras sea necesario. Tiene derecho, hermanos, a estar negando esa realidad. Hay que permitirle que lo siga haciendo, no hay que obligarlo, tratar de obligarlo a que acepte la realidad. Y esta última es muy importante, alejarla de personas que creen saber todo lo que necesita y lo que debe hacer. Fíjense, hermanos, que suena muy duro lo que voy a decir, pero hay hermanos o hay personas familiares en torno al enfermo terminal que es mejor que se mantengan lejos. Cuando alguien siente saber todo y quiere decirle al enfermo terminal exactamente lo que tiene que hacer, y cuando ni siquiera deja expresar al enfermo terminal lo que está pensando, sino que le está permanentemente diciendo qué sentir, qué hacer, esas personas son tóxicas y a un enfermo terminal le pueden amargar sus últimos meses o días de vida. Hay que tratar en medida de lo posible alejar a personas que creen saber todo, hermanos, de un enfermo terminal. Y nosotros, obviamente, no ser personas que creemos saberlo todo, ¿verdad? No lo sabemos todo, ni necesitamos hacerlo para acompañar a un enfermo terminal. La mayoría del acompañamiento que debemos hacer es silencioso, incluso como se estarán dando cuenta. En la segunda fase, hermanos, de la ira, podemos ayudar a un enfermo terminal si hacemos posible que identifique qué es lo que le molesta. Hay que ayudarle a identificar qué es lo que realmente le molesta para que pueda comprender su ira y canalizarla positivamente. Permitirnos que permitirle, que se desahogue responsablemente, ¿no? Hay formas de desahogar la ira que son sanas. Recordemos que la ira en sí no es pecado. Pablo dijo con toda claridad: airaos, mas no pequéis, ¿verdad? El estar airado no es pecado. Lo que es pecado es quedarnos en ese estado de ira y la forma de expresar esa ira. En eso hay que ser muy cuidadosos. Entonces hay que ayudarle también a que exprese su ira de formas no violentas, no lastimosas, que exprese su ira en palabras, o a través de tal vez escribir a las personas que lo lastimaron, sin necesariamente esas cartas llegar a su destino, pero que él escriba lo que siente, ¿no? Para que lo saque de su corazón. En algunos casos tal vez sea necesario que enfrente a la persona y hable de sus sentimientos. Si es posible eso, vale la pena el esfuerzo necesario. Hay que ayudarle también a que resuelva su enfrentamiento con Dios. Cuando una persona está en una situación así, se enfrenta a Dios, es parte de, y hay que ayudarlo a que se resuelva eso y que termine, digámoslo así, en paz con Dios. En caso de que su ira rebase los límites normales, que puede ser en algún caso, hermanos, hay que canalizarlo con ayuda profesional. Cuando nosotros ya no sabemos qué más hacer, hay que canalizarlo, como en otros casos se ha recomendado también. No somos psicólogos, no somos expertos en el manejo de la ira, entonces en algunos casos extremos hay que canalizar con la persona adecuada. Respecto a la fase 3 de negociación o regateo, podemos propiciar que supere la fase, el enfermo terminal, si escuchamos lo que siente, hermanos, le ayudamos a buscar soluciones creativas a lo que siente, a lo que está pensando, le rodeamos de personas sanas emocionalmente. Fíjense qué importante es esto, hermanos. Un enfermo terminal debe de ser acompañado por personas sanas emocionalmente. Desgraciadamente no todos en la iglesia o en las familias están en un estado de sanidad emocional, y hay que saber detectar eso. Si nosotros incluso no estamos en un momento emocionalmente estable, es válido canalizar, es válido delegar el acompañamiento a un enfermo terminal, porque tal vez puede ser contraproducente nuestra presencia.
También ayudamos a superar esta fase cuando trabajamos en su capacidad de dar perdón. El perdón es un tema muy importante, hermanos. Recordemos que en esta fase está queriendo el enfermo terminal negociar su partida, postergar su muerte, lo cual muchas veces, o en la mayoría de los casos, no será posible. Hay que trabajar mejor en cuestiones que sí se pueden hacer, y una de ellas es, pues, obviamente, perdonar. Respecto a la cuarta fase, hermanos, lo que debemos hacer, entre otras cosas, es, ante la depresión, hablar poco, ¿no? Hablar poco. No hay necesidad de hablar demasiado, nunca, en ninguna parte del proceso, pero menos en esta fase. No hay que hablar, hay que dejar que el enfermo esté en esta etapa de depresión, pero que esté acompañado, ¿sí? Tocando una mano, acariciando el cabello, sentándose en la cama en silencio, son excelentes formas de acompañar a un enfermo terminal en esta situación de depresión. Y finalmente la aceptación, ¿cómo podemos ayudar a llegar a la aceptación? Pues amarlo otra vez como es y regocijarnos con él. Eh, Escuchando lo que siente y hacerle saber que lo entendemos, confirmar que debe usar sus dones, agradeciendo a Dios la aceptación de su vida en el estado que se encuentre, entre otras cosas, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, hermanos, que finalmente el enfermo terminal esté al llegar, o mejor dicho, llegando a esta etapa de la aceptación, aceptando lo que Dios le hizo y lo que Dios le dio, y agradeciendo a Dios, incluso en el borde de la muerte, porque aún en esas circunstancias hay razones para agradecer a Dios por la vida que se ha tenido, por la familia que se tuvo, por el respaldo total que se ha tenido en este tiempo último de la vida, por el acompañamiento permanente, etc. Entonces, en la aceptación, hermanos, vale la pena tomar en cuenta esto para acompañar al enfermo terminal. Hay algo que persiste a lo largo de las fases, las 5 fases que hemos mencionado, y es la esperanza, hermanos. El enfermo terminal, no permanentemente, pero persiste en la esperanza. Aún los enfermos más realistas mantienen una pequeña ventana de luz, ¿no?, en su oscuridad, en su realidad de la muerte, y están esperando que algo pase, una curación milagrosa, la aparición de un tratamiento o un medicamento nuevo, en fin. Y esa chispa de esperanza les sostiene por días, semanas, incluso meses de sufrimiento. Yo he visto, hermanos, en las ocasiones que he acompañado a enfermos terminales, esas chispas de esperanza, ¿no?, de que aún en su gravedad ellos creen que de alguna forma algo puede pasar que les sane. Y bueno, normalmente no hay más que hacer, pero eso es algo que hay que entender también. Eh, Cuando un paciente ya finalmente acepta la realidad y se da cuenta que ya no hay nada que hacer, pues es una señal de que está ya a punto de partir al descanso. Eh, Hay 5 cosas, hermanos. Ya estamos llegando al final de esta clase. Hay 5 cosas que quiero compartirles. Esas 5 cosas son cosas que ayudan a que las personas usen su muerte para ampliar su perspectiva, movilizar nuevas fuerzas y luego bien morir, ¿no? Estas cosas las comparte Howard Kimball en el libro que hemos estado usando como base en este curso. Vale la pena tomarlas en cuenta. Ustedes las van a leer con un poco mayor de amplitud, pero las comento acá. Cada persona, hermanos, así como fue única en su vida, también lo será en su muerte, pero estas 5 cosas pueden ser generalizadas para tomarlas en cuenta. Lo primero, hermanos, tener una pequeña comunidad que le cuide, con personas que le escuchen, que le den apoyo. La experiencia de la muerte es privada, sí, pero es también intensamente interpersonal, como nos dice el autor.
En nuestra sociedad, hermanos, solitaria, en nuestra sociedad individualista, qué tremenda necesidad hay de la compañía y en el caso de la cercanía de la muerte, la calidad de la muerte, hermanos, puede variar muchísimo si se tiene o no acompañamiento. Entonces, tener una pequeña comunidad que le cuide al enfermo terminal es muy importante. Y ojo con la aclaración de que sea pequeña, no tiene que ser una multitud, no debería de ser tampoco porque puede ser muy cansado y desgastante para el enfermo, pero sí una pequeña comunidad. Puede estar conformada por el consejero, pastor, por obviamente los más allegados de la familia o algún amigo entrañable más cercano para el enfermo, etc. Lo segundo, hermanos, completar la mayor cantidad de temas no resueltos en la vida. En medida de lo posible, hermanos, hay que ayudarle al que se está por ir a que arregle su vida, sobre todo en las relaciones más cercanas, ¿no? Por ejemplo, expresar el amor a los hijos, pedir perdón o recibir el perdón de alguien, ¿no? Ted Rosenthal nos cita, Klimble escribió, no creo que la gente le tema a la muerte, le temen a que la vida quede incompleta. Hay mucha gente que le teme sobre todo a que su vida quede incompleta. Hay que ayudarle al enfermo terminal en medida de lo posible a que complete su vida, hermanos, a que cierre sus círculos, ¿no? Para que no deje cabos sueltos en medida de lo posible. Lo tercero, hermanos, hacer el duelo completo ante la muerte, así como nos plantea Kubler-Ross en esas cinco fases que ya explicábamos brevemente. Hacer el duelo completo. Hay que ayudarle al enfermo terminal a hacer un duelo completo. El 4 es tener una fe, un sentido de confianza y de hogar en el universo. Nosotros como cristianos pues entendemos que nuestra fe, nuestro sentido de confianza, nuestra esperanza está en Dios y en la vida que viene. El universo funciona en torno al Señor y Él es el que determina lo que sucederá con cada uno de nosotros. Pero no todos los enfermos terminales con los que tengamos contacto tendrán esta fe. Algunos tal vez en el proceso puedan adquirirla. Qué bueno sería, por supuesto, y que mueran con esa convicción de la vida eterna que el Señor nos da. Pero en el caso de que no quieran hacerlo, porque como todos sabemos, Dios nos da el libre albedrío para decidir aceptarle o no, pues por lo menos acompañarles para que tengan un sentido de confianza en algo más allá de esta vida. Y finalmente, hermanos, tener un lugar donde se pueda morir con dignidad. Desgraciadamente, en nuestro contexto de Latinoamérica, los hospitales no son normalmente, salvo honrosas excepciones, un buen lugar para bien morir, ¿no? Por el ambiente, porque no hay los cuidados o los espacios adecuados. Debe de ser terrible morir junto a otros enfermos terminales y ver el sufrimiento de otros cuando ya se está sufriendo el propio. Entonces, en medida de lo posible, hay que asesorar a la familia y nosotros también hacer nuestra parte para que el enfermo tenga un lugar donde morir con dignidad. Si no es posible, bueno, pero hay que intentarlo. En algunos casos, cuando los médicos saben que ya no hay nada más que hacer, se le permite a la familia trasladar al enfermo a su casa. Qué bueno que se haga, hermano. Pero incluso si la casa del enfermo no es un lugar adecuado porque hay muy poco espacio, porque hay mucha gente junta que vive en ese mismo lugar, hay que buscarle otro espacio. Puede ser la casa de algún hermano, un cuarto que esté solo para el enfermo y los que estén acompañándole. Como iglesia deberíamos facilitar en medida de lo posible esos lugares, hermano. Qué importante es también tomar en cuenta esto. Hay que considerarlo. Y bueno, en el caso pues, de cada uno de nosotros, hermanos, sabemos que Dios es el que sostiene con su espíritu y es el que da esperanza. Nosotros debemos de estar siempre con esta convicción y transmitírsela en medida de lo posible al enfermo terminal. La muerte no es el comienzo. Perdón, no es el fin, es el comienzo. Mejor dicho. Perdón, la muerte es el comienzo. Desde nuestra perspectiva de la vida eterna, la muerte es la continuación de la vida temporal. La gente muere como ha vivido, hermanos. Nuestra labor entonces es preparar a los creyentes para morir en fe. La fe en Dios es más que una verdad aprendida, es decirle amén a Dios, arraigarnos en Dios y confiar en sus promesas. Significa decirle sí, abandonarnos
en las manos del Señor con toda franqueza, con toda confianza, hermanos, entregarle nuestros sufrimientos y alegrías, toda nuestra vida, ¿no? La fe en Dios es tener la convicción de que somos preciosos a los ojos de Dios, incluso si no podemos hacer nada. Aún si tenemos dificultad para orar, siempre somos hijos de Dios, aun cuando estemos enfermos, seamos viejos o estemos debilitados. El Salmo 23 es un excelente recurso, hermanos, como para abandonarse en Dios, y conjugar ese salmo en presente y futuro nos ayuda mucho. El Señor no solamente ha sido nuestro pastor, es nuestro pastor y nada nos falta y nada nos faltará. Dice Juan 11:25, yo soy la resurrección de la vida, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Esa es nuestra confianza. En eso vivimos. Finalmente, hermanos, les dejo acá en la pantalla también la tarea, aunque obviamente el hermano médico nos va a apoyar para subirla a la plataforma, pero para que vayan dándose cuenta qué es lo que tenemos que hacer para la próxima semana, ¿verdad? Espero que antes del miércoles próximo, con base en la lectura compartida que se estará subiendo, creo que hoy mismo a la plataforma, que es la base de esta presentación, acompañamiento a enfermos terminales, y también con base en el capítulo 9 del libro Cuidado y asesoramiento pastoral de Howard Trimble, la tarea es la siguiente. Escriban 10 mandamientos que describan en breves frases qué no hacer y o decir cuando acompañamos a personas con enfermedades terminales, ¿no? Como si fueran 10 mandamientos, como los que tenemos en la Biblia, pero en este caso serían mandamientos que en frases breves digan qué no hacer y o decir cuando acompañamos a personas con enfermedades terminales, ¿no? ¿Qué no decir, por ejemplo? Bueno, para que tengan una idea de cómo escribir ese mandamiento, podría ser, no le dirás al enfermo que acepte la voluntad de Dios y deje de renegar, ¿no? No le dirás, como un mandamiento, ¿no? Un mandamiento para nosotros como acompañantes de un enfermo terminal. Sí, y bueno, y así 10, hermanos, 10 nada más. Esa es la tarea de la clase de hoy para la próxima semana. ¿Sí, hermanos? Bueno, vamos al tiempo final de comentarios y o preguntas. Estoy a las órdenes por el chat, como ustedes saben, es el medio de comunicación. Espero, si hay alguna pregunta o algún comentario respecto a la clase de hoy, es el momento, hermanos. Mientras escriben, yo me tomo un mate, ¿no? Para no olvidarme de mis hermanos uruguayos y argentinos. Pues no veo ninguna pregunta, ningún comentario. Bueno, pues quiero entender que o se entendió todo o no se entendió nada, pero espero que sea la primera opción. Eh, me da mucho gusto saludar a todos ustedes. Acá hay una pregunta de la hermana Evelyn Jiménez. Evelyn dice, ¿cómo enfrentar a gente que está muriendo y aún no conoce a Dios? ¿Cómo hacer para que puedan entregar su vida a Dios en ese duro momento? Evelyn, yo creo que de entrada nuestra intención para esa persona, eh, más que convencerla de creer en algo, es acompañarla y demostrarle que ese algo es real. Voy a explicarme brevemente. Si nosotros queremos darle a conocer a Dios a alguien que está muriendo, la mejor forma de hacerlo es mostrándoselo.
no con discursos, no a bibliazos, no regañándolo, ¿verdad? Mucho menos, no mandándolo al infierno, si no se arrepientan antes de morir, como a veces se ha hecho también, sino mostrándole el amor de Dios, mostrándole el amor de Dios en nuestro acompañamiento desinteresado, en nuestro abrazo sincero, en la ayuda que le brindemos a pasar por estas 5 fases que ya explicábamos brevemente. En fin, hay varias maneras entre las que tienen que ver con lo que ya hemos comentado. La mejor manera, desde mi punto de vista, de acompañar a un enfermo terminal y de ayudarle a conocer a Dios es ese. Puede ser también, Evelyn, que al final esa persona decida no hacerlo. Bueno, en algún momento tenemos que plantearle la posibilidad de que acepte a Dios, de que acepte esa esperanza. Qué bueno que lo hagamos de forma respetuosa, educada, paciente. Y al final, si no acepta, pues es su decisión. Ojalá Dios quiera que sí. Pero por lo menos hicimos la labor que Dios quería, demostrarle a Dios, demostrarle que Dios le ama a través de nuestra actitud, de nuestro servicio de compañía. La pregunta de Noemí es, ¿qué hacer cuando después de una muerte persiste la rebeldía a no aceptar la realidad? Bueno, Noemí, la próxima semana vamos a hablar del acompañamiento en el duelo. Y bueno, ahí ya entramos al tema que tú mencionas. Pero pues te adelanto que también hay un proceso de duelo que una persona que ha perdido un sentido tiene que pasar. El no aceptar que alguien se ha ido es normal y hay incluso casos, muchos, de personas que han perdido un ser querido y que lo han aceptado y eventualmente tienen alguna regresión y siguen y vuelven otra vez a negar esa realidad, siempre y cuando no sea algo ya tan, digámoslo así, persistente, puede llegar a considerarse como algo normal. Hay que acompañarle pacientemente, vuelvo a repetir, hay que ser muy cuidadosos con lo que les decimos y hay que tomar en cuenta algunas recomendaciones que la próxima semana vamos a dar, ¿sí? Con mucho gusto. No voy a avanzar más en eso porque la semana que viene vamos a estar ya acercándonos al tema del acompañamiento a una persona que está en duelo. Eh, Perder a alguien es muy difícil, hermanos. Lo vamos a ver la semana que viene. Hay que ser muy pacientes cuando alguien pierde a un ser querido, sobre todo cuando ese alguien pierde a su esposo o a su esposa. La pérdida más dolorosa o de las más dolorosas que hay es perder al cónyuge. Lo vamos a ver la semana próxima. Bueno, gracias por los comentarios, Guillermo. Recibo los saludos con mucho gusto, Miguel, Gabriel, Guillermo, gracias por estar. Hortensia, bueno, también gracias por tus comentarios. Sí, hay momentos que no sabemos qué decir. Hay que guardar silencio cuando no sabemos qué decir, como decíamos ya, estar ahí sentados en la cama junto al enfermo, abrazarle o tomarle de la mano con franqueza, con amor. Hay cosas que valen más que 1000 palabras. ¿Cómo iniciar una conversación con el enfermo terminal? Yo creo que de entrada, antes de tratar de iniciar una conversación, hay que analizar cuál es nuestra intención, porque si nuestra intención obviamente es ayudarle, servirle, de entrada ya nos debe de dar la pauta ese amor hacia él y ese interés por él. Entonces, no es que nosotros hablemos, sino sobre todo hacer que él exprese en medida de su decisión su sentir, que él converse, que él hable, que él cuente lo que sienta, no juzgar lo que sienta, lo que piense, no decirle, no, eso está mal, qué mal que pienses así, te vas a condenar, ni mucho menos. Hay que acompañarle y a veces dejar que exprese sus sentimientos, como ya decíamos, y eventualmente orientarle, pero con el tacto necesario, ¿sí? Bueno, gracias, Noemí, a ti también, manos de Chaco. Bueno, parece que no hay más preguntas. Semana Clara, gracias también por ser parte de este curso. Y bueno, espero en Dios que sea de mucha bendición. Como ya se ha explicado varias veces, aunque ya se ha dicho, pues siempre es importante aclararlo, son temas muy vastos, hermanos, muy, muy importantes, y pues el tiempo que tenemos no es suficiente para abordar todos
detalles y vertientes de los temas, pero por lo menos dar antecedentes y cuestiones que puedan servir de orientación práctica. Esa es la intención de estas clases. Así es que con mucho gusto. Gracias a todos. Valdemiro, Dios te bendiga. Parabéns, hermana Lili César. Gracias también. Bueno, hermano de Ecuador, Edgar Pastuña, bendiciones también para ustedes. Los de Maciá, Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por... hay una pregunta pendiente de Maciá. A ver, no la vi. Déjenme, voy. Ya, disculpen. Tenemos un caso donde la paciente no sabe la gravedad de su situación, ya que tiene cáncer y está muy grave y su familia no le quiere decir que tiene esta enfermedad. ¿Es conveniente esto? Miren, hermanos de Macia, obviamente nosotros no podemos ir en contra de la familia, pero sí podemos orientarle. Lo ideal es de que al enfermo terminal sí se le diga su situación, para que precisamente pueda afrontar su realidad y dar esos pasos que hemos mencionado, esas fases, y eventualmente en la aceptación, pues buscar la plenitud en esos últimos días, porque aun y cuando se está extinguiendo la vida, esa vida vale la pena vivirla. Y un enfermo terminal que no sabe que está en esa situación, pues no está preparándose para sus últimos días, ni disfrutándolos como debería de hacerlos. Tal vez no está arreglando cuentas con alguien con el que tiene algún problema, no está pidiendo perdón o recibiéndolo, no está disfrutando el amanecer de cada día, que pueden ser los últimos. Entonces, lo justo y lo correcto es que se le diga al enfermo terminal. Lo correcto, me parece a mí, es que nosotros como hermanos, como iglesia, orientemos a la familia para que ellos digan al enfermo la situación. Si ellos no se animan a hacerlo, porque a veces pasa por eso, no es que no quieran decirle, sino que ellos no saben cómo hacerlo y no quieren enfrentarse a esa situación, ofrecernos, hermano, si ustedes no quieren decirle a la hermana, yo me ofrezco como pastor, como consejero, si ustedes me autorizan a informárselo, yo de la mejor forma, con la sutileza necesaria, con el amor necesario, yo me ofrezco. Y ofrecernos como iglesia, vale mucho la pena. Sí, claro, siempre y cuando la familia lo autorice, ¿verdad? Eso es importante, como ya aclarado. No hay que pasar por encima de la familia. Tampoco la familia tiene que pasar por encima del enfermo, ¿no? Eso es algo que hay que ayudarle a comprender a la familia. La familia no puede pasar por encima de los derechos del enfermo terminal. Tiene derechos. Tal vez una buena forma de ayudarles a comprender eso, o sea, compartirles los derechos, ¿no?, que hemos mencionado acá. ¿Sí, hermanos? Bueno, gracias a todos, Evelyn. Igualmente fue bueno estar con ustedes, aunque sea por acá. Yo también los extraño mucho. Los recordamos a cada rato, no solo todos los días, sino a cada rato. Oscar, Dios te bendiga. Marcos, claro que sí, vamos a estar orando por Tiago, hijo de Omar Petrovsky y Silvia Kukla. Oremos por ellos, hermanos. Son un matrimonio, un pastor y su esposa de misiones. Y bueno, su pequeño está delicado. Estemos orando por él. Bueno, manos de Maciá, con mucho gusto. Dios les bendiga a todos, hermanos. Está la tarea ya, como hemos mencionado. La vuelvo a poner ahí en la pantalla para que tomen nota. Y bueno, también se va a subir a la plataforma para que la tomen en cuenta. Y bueno, espero que ya hayan podido ponerse al corriente con las tareas pasadas. Dios les bendiga a todos, hermanos. Se terminó nuestro tiempo, pero seguimos en contacto. Mucho gusto estar con ustedes. Me siento muy privilegiado de poder compartir esta clase. Saludos a todos. Marcos, gracias por la oportunidad también de compartir. Hermanos de San Clemente, saludos a todos. Gracias. Serán dados los saludos a la familia, hermana Clara Inés. Bueno, recibo los saludos. Yo se los doy a Catita de parte de Dana. Los queremos mucho, Claudio, Silvana y familia. Los recordamos mucho y los amamos. Eliseo y Silvina, paz. Dios les bendiga a todos, hermanos. Sigamos adelante. Es una bendición.